Las mujeres han dominado el arte de la manipulación desde tiempos inmemoriales, utilizando técnicas que son tanto sutiles como devastadoras. En este video, desentrañaremos las 10 estrategias más efectivas que despliegan, esas herramientas que operan en la penumbra de la psique humana, donde la vulnerabilidad se convierte en un campo de batalla. A través de un análisis profundo, revelaremos cómo estas tácticas pueden desmantelar las defensas más férreas, exponiendo la fragilidad de las emociones masculinas ante la astucia femenina. Cada técnica es un reflejo de la complejidad del poder en las relaciones, un juego de sombras donde la empatía se transforma en un arma y la seducción en una trampa. Prepárese para observar lo que se encuentra debajo de la superficie, donde cada gesto y palabra están diseñados para manipular y controlar, mientras nos adentramos en un mundo donde las máscaras caen y la verdad se presenta fría y desafiante. La seducción se erige como una herramienta omnipotente en el arsenal de la manipulación. Su poder radica en la habilidad de envolver y desarmar. Este proceso es más que el simple intercambio de miradas. Es un juego de sombras, donde las emociones son el tablero y las vulnerabilidades, las fichas. Cuando una mujer utiliza la seducción, no está simplemente buscando establecer una conexión, está trazando un mapa de control emocional que le permite navegar a través de la psique masculina, a menudo más frágil de lo que se imagina. Esta estrategia, cultivada con precisión, permite acceder a un dominio que, aunque no siempre es visible, se siente en la fragorosa lucha por el poder. Cada gesto, cada palabra susurrada, está cargada de intenciones ocultas. La seducción en este contexto es un arte que juega con la psicología del deseo y la inseguridad ajena. La mujer manipuladora reconoce que el deseo provoca una vulnerabilidad latente. Al despertar la atracción, se establece un vínculo emocional que puede ser explotado. En este juego, la mente masculina, a menudo cegada por el deseo, se convierte en un blanco fácil. Las ilusiones de amor y conexión se convierten en una red cuidadosamente tejida, que amarra al incauto a una esfera de influencia, donde las decisiones son guiadas por emociones disfrazadas de lógica. La seducción como herramienta de control también revela un fenómeno fascinante: el poder de la proyección emocional. Las mujeres hábiles en este arte saben exactamente cómo manipular sus propias emociones para reflejar las necesidades y deseos de su objetivo. Este acto no es solo un ejercicio de imitación, es una danza delicada en la que el manipulador se convierte en espejo del otro. Al proyectar un interés genuino y una comprensión profunda, se crea una ilusión de conexión que atrapa a la víctima en un ciclo de dependencia emocional. Este ciclo, una vez establecido, es difícil de romper, ya que la mente humana tiende a buscar la comodidad en lo que conoce, incluso si es el dolor disfrazado de placer. A medida que la seducción avanza, las estrategias se vuelven cada vez más sofisticadas. La mujer manipuladora puede utilizar la incertidumbre como un arma poderosa, mantener siempre un aire de misterio, jugar a ser inalcanzable y alternar entre acercamientos y distanciamientos crea un ambiente de tensión emocional constante que mantiene al objetivo en un estado de búsqueda continua de aprobación y atención. Este tira y afloja no solo alimenta el deseo, sino que cimenta un control sutil sobre la mente del otro, que, frustrado por la falta de claridad, se vuelve cada vez más susceptible a los encantos y manipulaciones de quien lo rodea. Es crucial entender que la seducción también involucra la explotación de la vulnerabilidad ajena de manera consciente o inconsciente. Las mujeres que dominan esta técnica son expertas en identificar las inseguridades del otro y no dudarán en usarlas para su beneficio. Esta capacidad de leer y entender al otro a un nivel profundo abre las puertas a un arsenal de tácticas que pueden ser devastadoras. La manipulación emocional se convierte en una forma de arte oscura y precisa, donde las palabras se convierten en armas de doble filo y los silencios, en estrategias de control. Al hacerlo, la seductora se coloca en un pedestal de superioridad emocional, donde el otro se convierte en mero espectador de sus propios sentimientos. Finalmente, el desenlace de este juego de seducción y manipulación es a menudo una revelación sombría. Las víctimas, seducidas por las dulces promesas y la autenticidad aparentada, descubren que han estado atrapadas en una red tejida con hilos de mentira y deseo. La desilusión se convierte en el epílogo inevitable de este cuento, donde la manipulación ha triunfado sobre la conexión genuina.
La seducción como medio de control no es solo un juego de poder, es un reflejo de las complejidades humanas y de cómo, a menudo, las emociones son utilizadas como fichas en un juego donde solo algunos llegan a conocer las reglas. Esta revelación impulsa una introspección inquietante sobre la naturaleza del deseo y la vulnerabilidad, dejando una marca indeleble en la psique de quienes han cruzado la línea de la seducción. El arte del silencio se manifiesta como una de las herramientas más poderosas en el arsenal de manipulación. Un recurso que, cuando se utiliza con maestría, desarma al interlocutor y lo sumerge en la incertidumbre. En un mundo saturado de palabras, el vacío comunicativo se convierte en un arma letal que, lejos de ser pasividad, se transforma en un acto de dominio. Este silencio estratégico no es una simple ausencia de diálogo, es un espacio cargado de significado que puede hacer tambalear incluso las relaciones más sólidas. En el silencio, se revela el poder de la incomunicación, un juego psicológico que juega con las expectativas y vulnerabilidades de los demás. La manipulación a través de la incomunicación es, ante todo, un estudio de la psique humana. Cuando una mujer decide permanecer en silencio, no solo se retira de la conversación, sino que también deja entrever una confrontación interna. Este silencio puede provocar en el otro una profunda ansiedad, una necesidad desmedida de llenar el vacío con palabras que a menudo carecen de sentido. La mente se convierte en un campo de batalla donde las dudas y los miedos florecen, produciendo un efecto desestabilizador. La incomunicación no busca la resolución, persigue el control, desdibujando la frontera entre la seguridad y la inseguridad. En este juego de silencios, las emociones se convierten en aliadas y enemigos. La indiferencia puede resultar más impactante que una crítica brutal, y el silencio, cuando es prolongado, puede llegar a convertirse en un castigo emocional. El mensaje es claro: la ausencia de respuesta es una respuesta en sí misma, una declaración que puede achicar o sumergir al otro en un mar de confusión. Aquí radica la genialidad del silencio como técnica de manipulación. Se convierte en un espejo que refleja la ansiedad del otro, exacerbando su necesidad de validación. La falta de comunicación actúa como un catalizador de la vulnerabilidad, dejando expuestas las inseguridades más profundas. La incomunicación estratégica también juega con la percepción del poder. En el terreno de las relaciones interpersonales, quien decide cuándo hablar y cuándo callar se coloca en una posición de ventaja. Este poder no radica únicamente en el dominio de la conversación, sino en la habilidad de controlar la narrativa. El silencio puede ser interpretado como desprecio, desinterés o, en el mejor de los casos, un enigma que invita a desvelar la verdad. Así el silencio se transforma en una danza sutil que atrapa al otro, haciéndolo trabajar para obtener respuestas. La manipulación gana fuerza cuando el otro se siente obligado a desentrañar el misterio del silencio, convirtiéndose en su propio verdugo. El silencio también tiene un componente estratégico en la creación de distancia emocional. Cuando una mujer opta por no comunicarse, establece un abismo que puede resultar tan desconcertante como cautivador. Esta distancia permite observar al otro desde el exterior, analizando reacciones y emociones sin involucrarse directamente. Al mantener la incomunicación, se puede evaluar dinámicas de poder y fortalecer la propia posición. La explotación de esta distancia permite conectar los puntos entre el deseo de proximidad y la necesidad de autodominio, una balanza delicada que, si se maneja con habilidad, puede resultar en el control absoluto de la relación. Finalmente, el arte del silencio es una declaración sobre el poder en las relaciones humanas. En un mundo donde todo es ruido, el silencio se alza como una estrategia que revela la esencia de la manipulación. Es un campo de juego donde las emociones se convierten en herramientas y el control deviene en un arte sutil. La incomunicación se erige como un baluarte, un mecanismo que, entendido y aplicado correctamente, desmantela las estructuras de poder del otro, exponiendo vulnerabilidades y revelando la verdad oculta detrás de cada interacción. En la soledad del silencio se encuentran las respuestas más elusivas, y es ahí donde se fragua la verdadera maestría de la manipulación. La victimización se erige como uno de los métodos más insidiosos y efectivos de manipulación, transformando las debilidades en un arsenal de poder latente. En el juego de las relaciones humanas,
Aquellas que dominan esta técnica saben que el sufrimiento, expuesto con la debida representación, puede evocar empatía desbordante. La narrativa de la víctima no solo capta la atención, sino que también establece una conexión emocional que puede ser tan intensa que oscurece el juicio del observador. Es un arte que se despliega silenciosamente, una danza entre la vulnerabilidad aparente y la astucia calculada. Cada lágrima derramada y cada queja susurrada funcionan como herramientas de control. La víctima se convierte en el centro de atención, no solo reclamando un espacio vital, sino también un poder que en la superficie parece desvanecerse en la autocompasión. Sin embargo, en el fondo de esta representación se esconde una estrategia de manipulación que, llevada al extremo, puede llegar a abolir la toma de decisiones propias de quienes les rodean. Se trata de un juego de sombras en el que la luz de la razón apenas logra penetrar, y donde los actores, atrapados en la red de emociones ajenas, se convierten en meras piezas de un tablero ajeno. La habilidad para articular un relato de sufrimiento puede ser devastadora, pero también revela una profunda comprensión del tejido emocional de los demás. Aquí es donde la victimización se convierte en un arte, saber cuándo y cómo apelar a los instintos más básicos de compasión y deseo de proteger. La manipulación se manifiesta cuando la persona en el rol de víctima no busca la resolución de su dolor, sino la perpetuación del mismo para mantener la atención y el control. Cada interacción se convierte en una sutil transacción emocional, donde el precio a pagar es la autonomía y la capacidad de respuesta de quienes están a su alrededor. La victimización no es solo un fenómeno de interacciones personales, sino que tiene implicaciones más amplias en la sociedad. En algunos contextos, la cultura de la víctima puede convertirse en un recurso de poder, donde las narrativas de dolor se utilizan para justificar acciones o para obtener beneficios en diversas esferas, desde lo personal hasta lo político. Este modelo transforma la debilidad en una forma de capital social, donde el sufrimiento se monetiza en términos de atención, apoyo y, en última instancia, poder. Las dinámicas de poder se reconfiguran, y lo que se presenta como una demanda de justicia se convierte en una sutil ejecución de dominio. El peligro de esta técnica radica en su capacidad para distorsionar la realidad, creando un ecosistema donde se confunde la vulnerabilidad genuina con la manipulación. Las personas que caen en esta trampa pueden perder de vista sus propios límites y valores, atrapadas en la narrativa del dolor ajeno. La victimización se convierte en una trampa psicológica en la que la compasión se transforma en culpa, y quienes se ven arrastrados a este ciclo se encuentran luchando contra propias emociones mientras intentan salir del laberinto emocional creado por otros. El resultado es un ciclo interminable de dependencia y control, donde el verdadero poder reside en la capacidad de manipular las percepciones ajenas. Una vez que se reconoce el poder de la victimización, es inevitable cuestionar la ética detrás de su uso. Este método, al igual que otras técnicas manipuladoras, pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas, donde los vínculos se construyen sobre una base de emociones que pueden ser tan fácilmente distorsionadas. La victimización, al ser utilizada con fines egoístas, despoja a las conexiones emocionales de su autenticidad, convirtiendo lo que debería ser un refugio en un campo de batalla emocional. Aquí, la empatía se transforma en una arma y el amor en una forma de control sutil. En última instancia, la victimización sirve como un recordatorio de la complejidad del comportamiento humano. En un mundo donde las emociones juegan un papel fundamental, la línea que separa la vulnerabilidad genuina de la manipulación se vuelve difusa. La capacidad para despertar empatía en los demás puede ser un regalo o una maldición, dependiendo de la intención detrás de esa expresión. Así, la manipulación a través de la victimización se convierte en un espejo que refleja no solo las debilidades humanas, sino también las sombras que acechan en cada rincón de nuestras interacciones. El miedo es una herramienta poderosa en el arsenal de manipulación, a menudo disfrazado de cuidado y preocupación genuina. En el contexto de las relaciones interpersonales, particularmente en las dinámicas entre hombres y mujeres, esta técnica se manifiesta de forma compleja y sutil. Una frase cargada de implicaciones, un gesto que parece tierno pero que, bajo la superficie, destila amenaza. Esto es lo que transforma el amor en un campo de batalla silencioso, donde el corazón se convierte en un objeto de control.
Las amenazas sutiles, camufladas bajo la apariencia de consejo o preocupación, crean un clima de inseguridad que puede ser devastador. Cuando una mujer utiliza el miedo como técnica de manipulación, no lo hace en forma grosera. En vez de eso, construye un castillo de palabras que encierra al otro en su laberinto emocional. Frases que comienzan con "solo quiero lo mejor para ti" a menudo esconden mensajes más oscuros, sugiriendo que la falta de atención o conformidad podría llevar a consecuencias no deseadas. De esta manera, la preocupación se convierte en un arma letal que a primera vista parece inocente. Cada interacción se convierte en un juego de poder donde el miedo y la vulnerabilidad bailan en un delicado equilibrio. La mente humana, siempre atenta a las señales de peligro, se encuentra atrapada en una red de interacciones que alimenta la ansiedad. Una mirada ligeramente despectiva, un silencio prolongado tras una expectativa incumplida, puede hacer que el otro se sienta constantemente a la defensiva. La astucia reside en que estos gestos, aunque imperceptibles, son taladrantes, erosionando la autoestima con cada encuentro. Así, la supuesta preocupación se transforma en una forma de control, donde la libertad de elección se disuelve lentamente en la necesidad de aprobación. Reflejar una preocupación genuina mientras se siembra la incertidumbre es una técnica magistral en el arte de manipular emociones ajenas. Es un juego de sombras, donde la luz de la sinceridad se filtra a través de la niebla del miedo. "No quiero que sufras como yo" puede parecer un ofrecimiento de apoyo, pero esta frase puede, en realidad, ser un aviso velado de que el sufrimiento es una opción si no se actúa conforme a las expectativas. Este tipo de manipulación, insidiosa y calculada, revela la capacidad del ser humano para transformar el amor en una forma de abuso emocional, donde la relación se convierte en un medio para satisfacer egos desmedidos. La vulnerabilidad del otro es el terreno fértil donde las semillas del miedo germinan. Utilizando el afecto como anzuelo, el manipulador es capaz de profundizar en la psique del otro, escalando su inseguridad hasta que cada pequeño conflicto se convierte en una crisis existencial. Aquí es donde la conexión emocional se convierte en una trampa. Uno se siente atrapado en una relación cuyo verdadero motor es el control. La manipulación se enreda con la intimidad, y las amenazas disfrazadas de cuidado se instalan como una norma camuflada, una forma perversa de amor que devora desde dentro. El verdadero triunfo del manipulador radica en la habilidad para despojar al otro de su capacidad de discernimiento. Cuando la preocupación se presenta como una constante, el objetivo pierde su capacidad de cuestionar la realidad. La manipulación se normaliza, y el miedo se convierte en una respuesta automáticamente condicionada. La vida diaria se colma de dudas, y el amor verdadero se vuelve un eco distante, ahogado por la cacofonía de susurros que advierten sobre las consecuencias de sus elecciones. De esta manera, el manipulador obtiene su victoria silenciosa, dejando a su presa en un estado de confusión perpetua. Adentrándonos en esta danza macabra, es imperativo reconocer que el uso del miedo como técnica de manipulación no solo afecta a la víctima, sino que también degrada a quien manipula. Al emplear esta estrategia, se alimenta una relación disfuncional que, aunque puede parecer funcional en la superficie, está estructurada sobre cimientos de desconfianza y dolor. La máscara de amor esconde un abismo de inseguridades propias, donde la necesidad de controlar se convierte en una prisión emocional. Y así, el ciclo se perpetúa, atrapando a ambos en un juego de sombras donde el verdadero amor se convierte en un recuerdo, un espejismo que nunca se alcanza. La creación de dependencia emocional es una de las técnicas más insidiosas y sutiles en el arsenal de manipulación femenina, donde los lazos invisibles se convierten en cadenas que atan a la víctima a la manipuladora. Este fenómeno no se limita a un mero intercambio afectivo. Es un arte que requiere astucia y un profundo entendimiento de la psicología humana. En el juego de la seducción y el poder, quien logra tejer estas conexiones emocionales transforma la vulnerabilidad del otro en una moneda de cambio, un recurso que se explota hasta que ya no queda nada de su esencia inicial, o hasta que la dependencia se convierte en una necesidad vital. La manipuladora, consciente de su estrategia, establece un ambiente de atención y afecto que envuelve al objeto de su interés en una burbuja de afecto. Las palabras suaves y los gestos cálidos son la primera capa de este engaño. Son el cebo que atrae y fascina.
De repente, la persona objetivo comienza a asociar su bienestar emocional con la presencia de la manipuladora, creando así una conexión en la que el amor se confunde con la necesidad. Este proceso es delicado y requiere una constante calibración de estímulos y recompensas, donde la manipulación se viste de amor y cuidado, mientras subyacentes cuerdas invisibles comienzan a tensarse y arraigarse en el corazón de la víctima. Las emociones se convierten en armas, y el miedo a la pérdida se vuelve la base de este vínculo. La manipuladora frecuentemente se presenta como indispensable, construyendo una imagen de quien posee la clave del bienestar emocional del otro. Cuando la víctima percibe cualquier indicio de desapego, un abismo de angustia se abre ante ella, alimentando así una ansiedad que imposibilita la separación. Este ciclo crea un bucle vicioso. El afecto se transforma en terror, y el terror, a su vez, refuerza la dependencia. La víctima comienza a justificar cada comportamiento controlante, cada comentario cortante y cada silencio que pesa, convencida de que la incertidumbre es un precio que debe pagar por el amor. En esta danza macabra entre manipuladora y víctima, las emociones de la última se vuelven un terreno de cultivo fértil para la inseguridad y la culpa. La manipuladora, con un conocimiento que podría considerarse casi clínico, despliega una serie de tácticas que desmantelan la autoestima del otro. Los halagos son intercalados con críticas sutiles, un juego en el que la percepción del amor se asocia constantemente con la validación. Cada vez que la víctima se siente menospreciada, rápidamente recuerda los momentos de felicidad y conexión, siendo esta la clave que la atrapa en un ciclo de dependencia. El tiempo se convierte en un aliado cruel en esta dinámica. Con cada día que pasa, las cuerdas invisibles que atan a la víctima se vuelven más gruesas y complejas. Lo que en un principio pudo haber sido una relación de amor se transforma en una simbiosis tóxica, donde los recuerdos de momentos felices se convierten en el hilo que alimenta la esperanza desvanecida. La manipuladora, al mismo tiempo encantadora y distante, se convierte en la figura casi mitológica que el otro siente nunca podrá dejar atrás, creando una dependencia que transgrede el amor y se adentra en lo patológico. Esta dependencia no solo afecta la relación entre ambos, sino también la identidad misma de la víctima. Con el tiempo, la manipulación va erosionando la autoimagen y la percepción del propio valor. La víctima se convierte en un reflejo distorsionado de lo que una vez fue, atrapada en la búsqueda de una validación que le ha sido negada. Las cuerdas invisibles no solo sostienen la relación, también restringen la posibilidad de autoconocimiento y crecimiento personal, dejando a la víctima en un estado de confusión y dolor que le resulta difícil de atravesar. Al final, la creación de dependencia emocional se revela como una danza en la que cada movimiento es calculado, cada palabra medida. La manipuladora actúa como titiritera en un teatro de marionetas donde la víctima, atrapada en su propia vulnerabilidad, se debate entre el amor y la necesidad. El verdadero poder radica en la habilidad de transformar la intimidad en prisión, y es aquí, en esta trágica verdad, donde se encuentran los lazos invisibles de la manipulación emocional, entrelazando las vidas de ambas en un ciclo tan profundo como devastador. Descontextualizar es una técnica poderosa que permite reescribir la narrativa de cualquier interacción, convirtiendo situaciones aparentemente desfavorables en oportunidades para el control y la manipulación. En el tejido complejo de las relaciones humanas donde todos juegan un papel, la habilidad de distorsionar la verdad puede transformar vulnerabilidades en fortalezas. En este juego donde las emociones son las cartas y las percepciones el tablero, cada jugada es una danza sutil de poder que convierte el dolor en ventaja, despojando al otro de su capacidad de reacción. Cuando una mujer decide descontextualizar un evento, se convierte en la arquitecta de su propia realidad, forjando un nuevo significado que favorece sus intereses. Se trata de un proceso casi quirúrgico, observar lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho y lo que se ha interpretado. Con esta información, construye una narrativa alternativa que desplaza la atención del agresor a la víctima, del hecho a la emoción. En este laberinto, la verdad se convierte en una mera construcción, una mezcla de hechos y sentimientos que se pueden ajustar como piezas de un rompecabezas diseñado para despertar la compasión o la culpa en quienes la rodean. Así, lo que parecía una simple discusión se transforma en un ataque personal,
vulnerando al otro y posicionándose en una esfera de dominio emocional. El poder de descontextualizar radica en su capacidad para alterar la percepción del otro, llevándolo a cuestionar sus propias intenciones y emociones. Al reescribir la narrativa, la mujer no solo se protege de posibles ataques, sino que también se muestra como un ser frágil y necesitado de apoyo, lo cual despierta en el otro un instinto natural de defensa. Esta maniobra, aunque sutil, es increíblemente efectiva, ya que genera un cambio en la dinámica de poder. El manipulador se convierte en el necesitado, colocándose así en una posición de ventaja oculta. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en una armadura, una forma de camuflaje emocional que dificulta la identificación de la verdadera naturaleza del conflicto. Cada interacción se convierte, entonces, en una oportunidad para la reescritura. Lo que una vez fue una crítica constructiva puede transformarse en un ataque personal. Una opinión puede ser vista como un desprecio. Este proceso es deliberado y frío, impulsado por una comprensión profunda de cómo las emociones pueden moldear y distorsionar la realidad percibida. La maestría en esta técnica no se encuentra solo en el uso de palabras, sino en el dominio del lenguaje corporal y de las pausas. Cada silencio, cada mirada, se convierte en un arma que puede ser utilizada para subrayar el sufrimiento, convertir la culpa en poder y el desasosiego en control absoluto. En última instancia, la descontextualización es un reflejo de la complejidad de las emociones humanas. En el corazón de cada manipulación reside un deseo profundo de reconocimiento y de validación, uno que puede ser desviado y utilizado en beneficio propio. Esta técnica revela la vulnerabilidad intrínseca de cada individuo, su necesidad de conexión y su miedo a la soledad. Al capitalizar en estos miedos, la mujer que manipula se asegura de que sus palabras no solo resonarán, sino que también dejarán una marca indeleble en la psique del otro, el cual se verá obligado a reconsiderar no solo sus acciones, sino su propia narrativa. La descontextualización, por tanto, trasciende la mera manipulación, se convierte en una forma de arte, en la que la maestra de ceremonias no solo guía la conversación, sino que también establece las reglas del juego. En este espacio, el verdadero poder radica no solo en lo que se dice, sino en lo que se elige omitir y en cómo se decide interpretar cada fragmento de la interacción. Así la mujer se erige no solo como controladora de su propio destino, sino también como la narradora de una historia que retorcerá la realidad a su favor, donde las emociones ya no son puras, sino herramientas tan afiladas como los cuchillos de un cirujano. En este contexto, el arte de la descontextualización se revela como la última frontera de la manipulación emocional, llevando a cada individuo a un viaje introspectivo, donde las líneas entre la verdad y la ficción son deliberadamente difusas. La capacidad de nadie más que la mujer manipuladora de escribir el desenlace de esta narrativa fluctuante sirve como un recordatorio escalofriante del poder que reside en la habilidad de reescribir la historia, de transformar la percepción y, en última instancia, de dominar el tablero emocional en un juego en el que todos participan, pero pocos comprenden completamente las reglas. El refuerzo de la inseguridad se despliega como una técnica eficaz en el arsenal de manipulación femenina, una estratégica danza psicológica destinada a afectar la percepción que uno tiene de sí mismo. En este juego de reflejos distorsionados, el manipulador crea un espejismo en el que las inseguridades de la víctima se amplifican, convirtiendo un pequeño defecto en un abismo inabarcable. La esencia de esta técnica radica en la capacidad de proyectar críticas sutiles que se disfrazan de preocupaciones, tales como comentarios sobre la apariencia, habilidades o valía personal, sutilmente elaborados para desestabilizar la autoestima de la víctima y lograr que se cuestione su propia percepción de la realidad. La manipulación, cuando se enmarca dentro de este contexto, actúa como un engranaje bien aceitado que permite al manipulador establecer un dominio casi inquebrantable. Con cada palabra cuidadosamente elegida, se siembran las semillas de la duda en la mente de la víctima. Esta estrategia es particularmente insidiosa, pues el manipulador se presenta como una figura de apoyo o preocupación genuina. La víctima, entonces, se siente atrapada en un laberinto del que no puede escapar, donde el amor y la crítica se entrelazan, creando un ciclo de dependencia emocional que la mantiene perpetuamente insegura y en busca de validación.
La percepción distorsionada de uno mismo se convierte en la norma para la víctima, cuyo espejo refleja no la realidad, sino una imagen deformada que ha sido moldeada por las interacciones con su manipulador. Este proceso de deshumanización sutil es el núcleo de la manipulación emocional. Mientras más se refuerzan las inseguridades, más se intensifica la dependencia. La víctima no solo empieza a ver sus defectos amplificados, sino que también comienza a dudar de sus propios juicios, de su capacidad de evaluar situaciones y de su derecho a ser feliz y aceptada tal como es. La relación se convierte en un campo minado de emociones donde cada paso puede resultar en un nuevo despliegue de vulnerabilidad y desconfianza. Este ciclo, por otro lado, no se limita a un simple intercambio emocional, se convierte en una transacción donde el manipulador, con una fría precisión, obtiene poder. La víctima, en su vulnerabilidad, empieza a conceder y sacrificar partes de sí misma en un intento desesperado por complacer. Así se crea una dinámica de poder que es difícil de desmantelar, ya que la víctima, al sentirse insegura y atrapada, tiende a buscar la aprobación en el lugar equivocado, perpetuando un ciclo de humillación y deseo de aceptación que refuerza la geografía emocional del manipulador. Es curioso cómo el amor puede convertirse en una trampa, y esta técnica de manipulación lo hace evidente. El manipulador puede mostrarse cariñoso y comprensivo en momentos de crisis, pero es precisamente en estos momentos que la inseguridad se refuerza. Con gestos de ternura inusuales seguidos de críticas sutiles, la víctima se encuentra en un constante vaivén emocional. Este contraste no solo genera confusión, sino que también sumerge a la víctima en un estado de alerta perpetua, donde cada acción y cada palabra del manipulador son escrutinizadas en busca de una señal de aprobación. La fragilidad humana se convierte en un juguete en manos de alguien que sabe que el poder reside en la manipulación de los sentimientos más profundos y vulnerables. La relación entre el manipulador y la víctima se convierte en un juego de sombras, donde la luz de la verdad es constantemente eclipsada por el miedo a la exposición. Esta técnica de generar inseguridad lleva a la víctima a retirarse cada vez más en un caparazón, donde la autoimagen se descompone y se fragmenta en un rompecabezas que carece de piezas claves. La búsqueda interminable por la validación externa deviene en una prisión emocional, donde la víctima se convierte en espectadora de su propia vida, ausente de su autenticidad y atrapada en una versión distorsionada de sí misma. En última instancia, el espejo distorsionado que se presenta en esta dinámica no solo refleja inseguridades, sino que también revela la vulnerabilidad intrínseca del ser humano. La manipulación emocional, al sembrar la discordia en la autoimagen, establece un dominio que va más allá de lo superficial, sugiere que la batalla más difícil es la que se libra en la mente. La fragilidad se convierte en un campo de batalla, donde la verdadera lucha no es por la aprobación del otro, sino por la reconquista de la propia identidad. Reconstruir ese espejo quebrado constituye un proceso arduo y complejo, que demanda tiempo y voluntad, pues una vez expuestas las vulnerabilidades, el desafío radica en reconocer que la auténtica belleza reside en aceptar la imperfección, en lugar de buscarla a través de los ojos distorsionados de otro. El juego de la comparación se erige como una herramienta de manipulación tan antigua como el tiempo mismo, una danza sutil que, cuando se ejecuta con maestría, puede desestabilizar incluso el más sólido de los vínculos. En el fondo, esta técnica se alimenta de la inseguridad humana. En el momento en que una mujer introduce la figura de otra, se siembran las primeras semillas de celos y rivalidad. Esta insinuación, que puede parecer inocente al principio, actúa como un catalizador que pone de relieve las deficiencias percibidas de la pareja, convirtiendo la relación en un campo de batalla emocional donde cada inseguridad se magnifica y cada comparación se convierte en un golpe profundo. La mente, obsesionada con la validación externa, se convierte en el escenario perfecto para este tipo de manipulación. Cuando se presenta la figura de una competidora, ya sea una amiga, una ex o incluso una conocida, la conversación se transforma en una espada de doble filo. Un comentario casual sobre las virtudes de otra mujer, seguido de una mirada que sugiere que aún hay espacio para la mejora personal, es suficiente para activar un mecanismo interno de comparación. La víctima de esta estrategia no solo se siente inadecuada, sino que también empieza a cuestionar la genuinidad de su propia relación,
abriendo un abismo de inseguridades que puede resultar incontrolable. A medida que este juego se desarrolla, las emociones se intensifican. La rivalidad no es solo por el afecto del compañero, sino también por la necesidad de ser vista y apreciada en su propio contexto. La mujer manipuladora, al aceptar y fomentar esta dinámica, se convierte en la instigadora del conflicto emocional, mientras mantiene la apariencia de ser la confidente comprensiva. Este rol cuidadosamente construido le permite navegar en aguas turbias sin ensuciarse las manos, dejando que el otro individuo se consuma en la ansiedad de la competencia, mientras ella se siente cada vez más segura de su dominio sobre la situación. La estrategia del deslizamiento emocional es eficaz porque transforma una relación de amor en una lucha por la supervivencia emocional. Las comparaciones no son solo un comentario superficial, son una herramienta que permite a la mujer elevarse a través de la disminución del otro. La psicología detrás de esta técnica es fascinante. Al desestabilizar a su pareja, ella refuerza su propia autoestima, poniendo en cuestión la capacidad del otro para amarla de manera incondicional. La manipulación se convierte en un arte sombrío, donde la vulnerabilidad de la víctima se convierte en el lienzo sobre el cual la manipuladora pinta su obra maestra de control. El efecto de la comparación también se expande más allá de lo inmediato, constituyendo un ciclo de retroalimentación negativa. Cada vez que el individuo comparado se siente insuficiente y reacciona, ya sea buscando la aprobación de su pareja o intentando cambiar para ser más deseable, la manipuladora se reafirma en su rol de controladora. Así el ciclo se repite, manteniendo a la víctima atrapada en una red de inseguridad donde cada intento de superación se convierte en una causa de mayor vulnerabilidad. La mujer que siembra celos no solo provoca rivalidad, crea un laberinto emocional del que es casi imposible escapar. En este juego cruel, las emociones humanas se convierten en simples piezas de ajedrez, desplazadas con astucia para provocar el máximo dolor y a la vez la máxima satisfacción personal. La manipulación a través de la comparación es, en última instancia, un reflejo de la fragilidad de la autoestima humana. La mujer que ejecuta esta técnica no solo busca alcanzar un objetivo, busca reafirmar su poder en un mundo donde las conexiones son, a menudo, la fuente más profunda de angustia y desconfianza. Al desmantelar la autoconfianza del otro, libera un torrente de energía que, inevitablemente, regresará hacia ella en forma de control y validación. El juego de la comparación no es solo una regla del amor, es un microcosmos de las interacciones humanas. En el fondo, cada comparación resuena con la verdad de que las emociones, a menudo, son un campo minado lleno de trampas invisibles. En un entorno donde la vulnerabilidad es la norma, la manipuladora se convierte en la orquestadora de una sinfonía de inseguridades, donde cada nota tocada envuelve a su víctima en una melodía de celos y deseo de superación. Así la relación se transforma, una vez más, en un combate sutil y frío, donde el amor se deja de lado y el poder se convierte en el único objetivo. El poder de la sugestión es un arte sutil, una danza en la que las palabras se convierten en herramientas precisas para modelar realidades ajenas. Al manipular la percepción del otro, se siembran ideas que germinan silenciosamente, transformando pensamientos y deseos en una extensión de la propia voluntad. La sugestión se despliega en las interacciones cotidianas, como una sombra que acompaña a las palabras, creando imágenes mentales que seducen y atrapan a quienes las reciben. En este juego psicológico, la mente se convierte en un campo fértil donde las semillas de las ideas, una vez plantadas, pueden florecer en creencias y acciones. Cada individuo tiene su propio umbral de susceptibilidad. La clave radica en identificar los puntos débiles de la psique del otro, esos rincones oscuros que, aunque ocultos, están ansiosos por ser iluminados. En ocasiones el simple acto de escuchar puede ser más poderoso que cualquier declaración grandilocuente. Al prestar atención a los deseos y temores del interlocutor, la manipuladora se convierte en arquitecta de un castillo de ilusiones, donde cada ladrillo está hecho de temores disfrazados de aspiraciones. La habilidad de leer entre líneas y comprender el discurso implícito es fundamental para establecer una conexión emocional que, a su vez, proporciona un apalancamiento invaluable. La sugestión efectiva no es un acto de imposición, sino una invitación disfrazada de convencimiento.
Un suave empujón en la dirección deseada, la repetición de ciertas ideas, entrelazadas con emociones intensas o situaciones cargadas de significado, crea una especie de hipnosis social que compromete la lógica del receptor. Este proceso, casi ritual, actúa como una corriente subterránea que arrastra la voluntad ajena hacia un destino preestablecido. Aquí, la manipulación se revela como una estrategia sofisticada, donde el deseo de pertenencia y aprobación trasciende la razón, dejando una puerta abierta a la sugestión. Las emociones son los vehículos más eficaces para la implantación de ideas. Un simple susurro cargado de empatía puede desencadenar una avalancha de sentimientos que nublan la razón. La vulnerabilidad humana, esa pequeña grieta en la armadura de la fortaleza personal, es el umbral que invita a la invasión. Cuando el manipulador se presenta como un aliado, como un refugio seguro, la capacidad crítica del otro se disuelve, dejando un espacio vulnerable donde las ideas pueden infiltrarse. Esta comprensión de la fragilidad emocional del ser humano es lo que otorga a la manipulación un sabor casi demoníaco, pues detrás de la suavidad se oculta una maraña de intenciones. El arte de la sugestión también se manifiesta en la creación de narrativas que resuenan con el deseo de identidad del otro. A través de relatos cuidadosamente diseñados, el manipulador puede ofrecerse como la solución a las inseguridades del receptor, estableciendo un vínculo que, aunque ilusorio, resulta poderoso. Al posicionarse como el conductor de las aspiraciones ajenas, se obtiene un control casi absoluto sobre el destino emocional del otro. En este sentido, la manipulación se revela como un acto de poder encubierto, donde la vulnerabilidad del otro se convierte en la base de una relación desigual, pero profundamente intrigante. A medida que las ideas sembradas comienzan a florecer, el manipulador observa con una mezcla de satisfacción y frialdad la transformación del otro. Lo que comienza como una simple sugestión se convierte en la realidad misma para quien ha caído bajo su influencia. La mente se amolda a nuevas creencias, dejando atrás dudas y resistencias. Este proceso no es solo un juego de control, sino un microcosmos del deseo humano de conexión y reconocimiento. En este entramado, la manipulación se revela no solo como una técnica, sino como un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda incesante de poder. Desmantelar las estructuras de la manipulación no es un ejercicio sencillo, pues implica enfrentar la complejidad de la naturaleza humana. Cada individuo es susceptible a diferentes grados de sugestión, y esta singularidad es lo que aporta una dimensión aún más intrigante a la dinámica de poder. Al final, el arte de la sugestión es un juego de percepción y proyección, donde el manipulador no solo actúa sobre el otro, sino que también se refleja en las profundidades de su propia existencia, cuestionando su propia humanidad en el proceso. La culpa es una herramienta que se utiliza con una precisión calculada, un hilo invisible que, al ser tirado, puede desatar una tormenta emocional en el otro. Cuando una mujer emplea la manipulación de la culpa, no simplemente busca una reacción. Su objetivo es redirigir la narrativa del interpelado hacia su propio camino, un camino donde el otro se siente obligado a cumplir con las expectativas y deseos de quien le ha inculcado ese sentimiento. Este tipo de manipulación no se basa en la fuerza bruta, sino en la sutileza de las emociones humanas, donde la vulnerabilidad se convierte en el lienzo perfecto para proyectar inseguridades y responsabilidades. Cada interacción se convierte en un sutil juego de dominación donde las palabras, cargadas de insinuaciones y reproches velados, actúan como el hilo conductor de una relación. Una frase cuidadosamente pronunciada puede desencadenar una serie de pensamientos autocríticos que, de forma casi imperceptible, condenan al interlocutor a un estado de introspección tortuosa. La mujer que maneja la culpa se convierte en un escultor emocional, moldeando el sentido de responsabilidad del otro hasta que éste último se siente atrapado en una red de deberes no exigidos y expectativas implícitas. En esta danza de emociones, el vínculo que se crea es uno que se alimenta de la inseguridad. El manipulador conoce perfectamente las debilidades del otro y aprovecha cada uno de esos puntos vulnerables. La culpa, en este contexto, se presenta como un arma de doble filo. Puede desgastar la voluntad del otro y a la vez reforzar la percepción de la propia superioridad moral del manipulador. La mujer que utiliza este método no solo deja huellas en la psique ajena,
sino que se erige como un faro de virtudes, lo que la convierte en la inevitable depositaria de la admiración y el respeto que, por obligación, el otro siente hacia ella. El poder de la culpa reside en su capacidad para distorsionar la realidad. Este desvío provoca que, al final del día, el sentido de identidad del interpelado se vea comprometido, haciéndole cuestionar no solo su valor intrínseco, sino también su papel en la dinámica de la relación. En un entorno donde lo emocional se convierte en lo racional, la culpa se inserta como un ladrón silencioso que vacía la autoestima, dejando a la persona afectada con un profundo sentido de insuficiencia. Se comienza a pensar que cada error, cada desliz, es una manifestación del fracaso personal, cuando en realidad se trata de un efecto secundario de una manipulación astuta. La mujer que orquesta esta estrategia no busca justicia, sino control. Es un juego donde las piezas se mueven con la certeza de que el otro, atrapado en su laberinto de culpa, permitirá que los límites se desdibujen hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Cada lágrima derramada y cada disculpa forzada son reflejos de un alma que, en su deseo de ser aceptada, termina despojándose de su autenticidad. En esta dinámica, la culpa actúa como un sirviente leal, siempre dispuesto a volver a la mente del otro, asegurando que la manipulación permanezca en un ciclo perpetuo. Finalmente, la manipulación de la culpa es un testimonio de lo endeble que puede ser la naturaleza humana. Aquellos que caen en la trampa se ven obligados a confrontar sus propios temores y debilidades, mientras la manipuladora continúa navegando sin culpa a través de un mar de emociones que ella misma ha agitado. En este sentido, se revela una verdad ineludible. La culpa puede ser el fomento de la conexión o su némesis, dependiendo de quién posea el poder de su manejo. Quien queda atrapado en la telaraña de la culpa no solo sufre una pérdida de autonomía, sino que también se convierte en un prisionero del propio amor, un amor que, en lugar de ser liberador, se transforma en la más sutil de las cadenas. En el intrincado juego de relaciones humanas, la manipulación femenina se erige como un arte oscuro que revela profundas vulnerabilidades y la fragilidad de las emociones. Cada técnica, un hilo fino que se entrelaza con el deseo, la inseguridad y la necesidad de conexión. Al desarticular estas estrategias, se expone un rostro crudo de la intimidad, donde el poder se despliega en sus formas más sutiles y seductoras, revelando que la verdadera dominación reside no solo en la fuerza, sino en la astucia emocional que puede transformar la percepción del amor en una trampa exquisita. En esta danza de sombras, el espectador es invitado a contemplar no solo los métodos, sino las motivaciones que anidan en lo más profundo del ser humano, desnudando así la ironía de la vulnerabilidad. Mientras más se busca el control, más se revela el miedo a la pérdida. La conclusión, entonces, es clara y perturbadora. Dominar a otros es, en última instancia, una lucha por el dominio propio. Y en este laberinto de manipulación, cada uno de nosotros puede ser tanto el titiritero como la marioneta.